relación. Vamos a hablar un poco acerca de los diagramas. Vaya. Vamos a retomar el ejemplo que habíamos visto la clase anterior y lo que se pretende con un modelo de datos es manejar un lenguaje en común. Cómo nos vamos a entender, cuál va a ser el idioma, veámoslo así, con el cual vamos a estar trabajando, etcétera. Ya que tenemos identificado nuestro lenguaje en común, pasamos a identificar las entidades. ¿Sí? Debemos de tener muy claro todas las reglas del negocio para saber más adelante qué entidades son las que vamos a utilizar. Porque resulta que ya cuando estamos implementando estas entidades, ya cuando estamos en el gestor, ya cuando estamos haciendo los create table, resulta que nos topamos con que o nos sobran entidades o nos hacen falta entidades. Lo mismo pasa con los atributos. ¿Sí? Resulta de que usted empieza a crear sus entidades, ¿verdad? Hace las relaciones y todo lo demás. Ya cuando empieza a ingresar la información, se da cuenta de que algunos atributos no son atómicos, ¿sí? De que deben de estar de una forma mejor estructurada. Y a esto vamos a conocer bien las reglas del negocio. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a trabajar? Los ejemplos muy comunes es en el caso de las direcciones. Las direcciones, ¿cómo se van a trabajar? Se van a trabajar detalladamente, por ejemplo, en este caso, municipios, eh, qué sé yo, aldeas, zonas, etcétera. ¿Sí? De igual manera, ¿cuál será mi atributo principal, mi llave primaria con la que voy a estar identificando a todas esas tuplas, etcétera? ¿Ok? Vamos a tomar como referencia estas entidades, ¿sí? En las cuales vamos a quedar solamente con factura y producto. Otro aspecto que es muy importante conocer es el concepto de cardinalidad. Este concepto de cardinalidad nos ayuda a entender mejor qué es lo que se va a estar trabajando y cómo se va a estar trabajando. Por ejemplo, en este caso tenemos que una factura podrá tener muchos productos. Simplemente con revisar este signo podemos llegar a esa conclusión. ¿Cuántos elementos puede tener el conjunto de productos de una factura? ¿Sí? De esta manera, sin necesidad incluso de haber estado, pongámoslo de esta forma, en esa reunión en la cual se plantearon todas las reglas del negocio, con el simple hecho de ver nuestro diagrama, podemos entender claramente qué es lo que se pretende trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, como ya les mencionaba, ya tenemos la regla del negocio y podemos decir que la cardinalidad de estas entidades es de una a muchos. ¿Ok? Una factura puede tener muchos productos. ¿Ok? Otra cosa que dentro de los diagramas se manejan diferentes símbolos. Estos símbolos nos van a ayudar para poder entender mejor sin necesidad de escribir tanto texto qué es y cómo se van a estar trabajando estas bases de datos. Por lo general, las entidades las identificamos con un rectángulo. ¿Sí? Esta flecha nos indica que al menos un elemento contendrá de otra entidad. O esta, uno, ninguno. ¿Ok? Y este símbolo de infinito, pues nos dice muchos, X cantidad. ¿Ok? Esto nos ayuda a tener una idea de qué es lo que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se va a trabajar este pequeño programa. ¿Sí? Estamos viendo la cardinalidad de clientes con factura, o mejor dicho, qué relación hay entre la entidad cliente y entidad factura. Veamos, al menos uno. Nos dice que el cliente debe tener al menos una factura y un cliente puede tener varias facturas. Otro punto de vista
podemos decir, una factura puede tener muchos productos y un producto puede tener o puede estar en varias facturas, por decirles algo, ¿verdad? Esto hay que definirlo bien en las reglas del negocio, porque muchas veces por esta falta de coordinación se cometen muchos errores. El modelo lógico, ¿sí?, nos indica lo siguiente: tener diferentes entidades. Dentro de esas entidades debemos de definir cuáles son sus atributos y cuáles son sus llaves. Luego, las relaciones que habrán entre cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de una biblioteca, ¿cuáles van a ser las entidades? ¿Sí? ¿Cuáles serán las llaves primarias? ¿Qué relaciones habrán entre cada una de esas entidades? ¿Y cuáles serán las reglas del negocio? Ya teniendo todo esto bien estructurado, ¿sí?, ya podemos pasar a nuestro gestor y empezar a elaborar esas tablas, darle esos creates y todo lo demás. Vamos a ver, las reglas siempre nos las darán en la empresa, ¿verdad? Sí, las reglas siempre las van a definir en la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Sí? Si los datos van a ser atómicos, si se va a querer muy detallada esa base de datos, etcétera. Aquí se puede llegar a trabajar con datos muy granulares, es decir, datos mínimos. Por ejemplo, un cliente. Bueno, un cliente tiene una factura. Un cliente tiene su dirección. Esa dirección está compuesta por el departamento, está compuesta por el municipio, por la zona, por la aldea, por el asentamiento, etc. De igual manera con el producto. Ok, el producto. ¿Cuánto es de cantidad? Tanto. ¿Cuál es el proveedor? El proveedor es tal y tal. Ok, ese proveedor tiene diferentes sucursales. Perfecto, esa sucursal se encuentra en tal lugar. Esa sucursal se encuentra en tal municipio, en tal zona. Cosas así, ¿verdad? Pero esto ya depende mucho del modelo de negocio. Cómo se van a trabajar. Si simplemente nos interesa el distribuidor o el fabricante, más que suficiente. Pero si ya queremos datos detallados del fabricante o del distribuidor, pues eso ya los especificamos antes. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que tenemos una base de datos o un inventario de unos 50,000 productos, por decirles algo. Y resulta de que se nos olvidó agregar el distribuidor o el fabricante, ¿verdad? Ok, en este caso es muy sencillo, simplemente agregamos el atributo y ahí está. Pero resulta que necesitamos crear otra entidad para los datos del proveedor o del fabricante. Y así ir empezando, ir desglosando todo esto. ¿Ok? Luego, esto lo podemos llevar a un modelo físico, suficiente para implementar. Ya cuando hablamos del modelo físico, ya estamos hablando de llevarlo a una base de datos, ya de implementarlo como tal, ya de ir, sentarse y empezar a escribir las líneas de código que sean necesarias. Una de las técnicas claves del modelo entidad-relación es documentar los tipos de entidades y relaciones de una manera gráfica. Esto se le conoce como diagrama entidad-relación, por sus siglas en inglés ERD. Este es uno de los diagramas más utilizados para el diseño de base de datos. ¿Por qué razón? Porque primero se detalla bien todo lo que se pretende agregar. El nombre de la entidad, sus atributos, ¿sí? Incluso en algunas ocasiones el tipo de dato que se va a estar manejando en los atributos, si es un entero, si es un varchar, ese varchar de cuánto será, porque recordemos de que toda esta información, incluyendo los espacios en blanco, ¿sí?, recae sobre la memoria de nuestro dispositivo, de nuestro servidor, ¿sí? Y eso puede hacer que las consultas sean muy lentas, ¿sí? De igual manera, ¿cuál será la relación que se manejará entre cada una de esas entidades? ¿Sí? Uno de los primeros diagramas, entidad de relación, es este que tenemos acá. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro tipo
entidad. Aquí tenemos la primera entidad. Si nos fijamos, solamente tiene el nombre de la entidad, EMP. Este signo, ¿sí?, nos indica el tipo de relación que tiene con esta entidad, PROG, ¿sí? Y además de eso, qué tipo de datos o cuántos datos se van a estar manejando. Uno a muchos. ¿Sí? Y este símbolo me indica que esto es una entidad fuerte. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar un poco acerca de las entidades fuertes y de las entidades débiles. Quiere decir de que aquí la dependencia, sin una entidad, no podría existir la otra. ¿Ok? Luego, vemos de que están sus atributos de la siguiente forma. Ahí está. El número de empleado, el nombre, el teléfono de oficina, el teléfono de la casa, etcétera. Luego tenemos aquí el valor. Exacto, es una dependencia. ¿Sí? Exacto. Aquí sería el tipo de relación, nos indica el tipo de dependencia que se va a manejar entre cada una de estas. Por ejemplo, en el caso de factura con un cliente, ponernos a evaluar si aquí será una dependencia fuerte, una dependencia débil. ¿Será que sin la entidad factura podría existir la entidad cliente? Y cosas así, ¿verdad? La diferencia con el modelo relacional. ¿Sí? El modelo relacional que vamos a estar trabajando, más información semántica y conexiones explícitas entre entidades. Esto es lo que nosotros conocíamos. ¿Ok? Tenemos nuestra relación y así es como lo vamos a ir trabajando, un poco más ordenado. Tiende a ser confuso trabajarlo de esta manera. Y realmente ya no hay lugares que lo manejen de esta forma, sino que ahora estamos trabajando ya con un modelo un poco más estructurado, un poco más ordenado, ¿sí?, para comprenderlo mejor, porque resulta de que incluso hay entidades, hay bases de datos con una cantidad de información increíble. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en la base de datos de RENAP. ¿Cuánta información no tendrá esto? ¿Sí? Bancos. Definición de un lenguaje común para el modelado de datos. ¿Ok? A este punto es el que vamos a llegar.